Hola chicos, bueno, continuando con nuestro módulo de anatomía animal dirigido a auxiliares de veterinaria y vamos a dar paso a la anatomía por sistemas, ¿sí? Anatomía sistemática, que como hemos visto en la parte de la introducción y en una primera clase donde ya hablamos de la anatomía microscópica, el día de hoy vamos a tocar los temas acerca de osteología. Recordando que osteología es la ciencia que se enfoca en el estudio de los huesos. Y siendo así, entonces veremos el sistema esquelético de los animales, partiendo del hecho de saber y conocer qué compone un hueso, de qué está integrado, cuál es la estructura anatómica de un hueso. Vamos desde lo más pequeño hacia lo más grande. Ya hemos visto a nivel microscópico que hay ciertas células que están especializadas para el desarrollo del material óseo, ¿sí? Y cuando estas células empiezan a integrarse, a juntarse y a generar pequeños tejidos y en grandes cantidades en la formación de órganos o en este caso de segmentos completos de hueso, eh, tenemos estructuras ya como el fémur, ¿sí? Que en este caso pues es el hueso largo, uno de los huesos largos, siendo el del humano el hueso más largo, y diferencias múltiples presenta en cada una de las especies. Pero es un hueso que ha sido muy estudiado, es un hueso eh, que ha sido icónico para el tema de anatomía y muchas áreas definidas de la medicina, y lo vamos a tomar como ejemplo en este caso. Entonces, la composición química, ¿sí?, de un hueso está proporcionada por unos valores que corresponden a un 25% de agua, un 45% de minerales fosfatados y carbonato de calcio, al igual que un 30% de materia orgánica, donde tenemos una porción de sustancia orgánica, la cual está proporcionada a través de los materiales que le brindan resistencia al mismo hueso, ¿sí? A toda la estructura ósea. Y tenemos una sustancia inorgánica que proporciona rigidez y dureza a, eh, a los huesos. Listo. Para entenderlo de una manera estructural, ¿sí?, podemos mencionar que tenemos dentro del sistema óseo o de los sistemas esqueléticos lo que son tejidos conectivos, tejidos cartilaginosos, médula ósea, vasos y nervios. Todo esto está conformado al interior de cada uno de los huesos. Para que lo podamos ver de cierta manera un poco eh, más completa, ¿sí?, podemos avanzar eh, comprendiendo que los huesos, ¿sí?, son órganos duros y tienen como función, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué le sirven al cuerpo tanto humano como el de los animales? Para brindar lo que es la parte de soporte. ¿Por qué razón? Porque sin los huesos no tendríamos la capacidad de soportar todo el peso de nuestros músculos. A pesar de que tuviéramos movimientos, no podríamos tener una posición erguida, no podríamos sostenernos de pie. Brinda protección. ¿En qué sentido? En la protección principal de los órganos internos y del cerebro. Dar forma al cuerpo. Imagínense en esta vaca, ¿sí?, que es el ejemplo que tenemos aquí, sin sus huesos. Pues sería una figura aplastada, muy similar a aquellas alfombras que se muestran en las películas o en las caricaturas, ¿sí? Sería una figura flácida, amorfa, ¿sí? No tendría una forma definida. ¿Quién le genera o quién le da una forma al ser del animal? Su estructura ósea. Y una función muy importante dentro del sistema óseo es la hematopoiesis, que básicamente es hacer sangre
dentro de la médula ósea. ¿Qué se produce en el proceso de de la hematopoiesis? Pues logramos producir lo que son los eritrocitos, los leucocitos y los megacarocitos, que son más conocidos en la jerga común como glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Si vamos a la parte interna de la anatomía directa de un hueso, volvemos al ejemplo del fémur, ¿sí? Vamos a desglosar a este huesito y de esa misma manera vamos a ir inspeccionando todos los demás huesos. Cambiará básicamente su forma, pero su estructura es la misma en todas las demás. Comprendiendo de que la cabeza y la base, ¿sí?, se pueden determinar como la cabeza o el extremo eh, distal y el extremo proximal, ¿sí?, en relación a que si estuviera unido en este momento al cuerpo estaría haciendo la articulación de la cadera y en este caso estaría haciendo la articulación con la rodilla, ¿sí?, directamente en este caso hablando del fémur. Entonces podemos hablar de la porción eh, distal y la porción proximal del hueso. Y estas locaciones proximales y distales se conocen como las epífisis del hueso. Comprendiendo que la zona media, el cuerpo del hueso, se identifica como la diáfisis. Dentro del interior de nuestro hueso, ¿sí?, podemos observar lo que es el tejido esponjoso, que básicamente es un tejido conformado por cavernosidades, pequeñas estructuras parecidas a esponjas, ¿sí?, con múltiples cavernas a través del cual puede estar circulando lo que es la médula roja, ¿sí?, la médula ósea, la cual está encargada de la fabricación de células sanguíneas, o sea, lo que hablábamos anteriormente del proceso de hematopoiesis. Eh, Cuando entramos a una fase de reconocimiento de estructuras óseas, hay múltiples cambios que se presentan según la edad y el desarrollo de los pacientes. Por ejemplo, en pacientes jóvenes, en lo que son animales en pleno desarrollo, en desarrollo de crecimiento, la mayoría de la porción del hueso está compuesta por médula ósea roja. Pero con el paso del tiempo, al envejecer, eh, esta porción roja se disminuye, siendo conformada principalmente en la cavidad cavernosa, ¿sí?, en los tejidos esponjosos y adquiriendo una composición de médula ósea amarilla, que prácticamente es una infiltración de tejido adiposo, o sea, la acumulación de grasa. Podemos identificar igualmente lo que son estructuras, por ejemplo, hablamos del tejido compacto, ¿sí?, que es la porción que le da rigidez a la estructura del hueso. Y por otro lado tenemos el periósteo, que es el recubrimiento fibroso que engrosa el hueso. En este caso es el que le da, por darle un término, el espesor a la capa de solidificación del hueso. En la parte superior, ¿sí?, en la epífisis proximal, podemos identificar lo que es el cartílago epifisiario, ¿sí?, que tiene un crecimiento y una elongación del hueso, le permite esa posibilidad. Y tenemos lo que es el cartílago articular de la zona de la unión con el hueso de la pelvis o la cadera. Por otro lado, si vamos a una mirada un poco más profunda y hacemos un corte del hueso y lo seccionamos para poder observar su interior, vamos a poder identificar lo que son los estones o el sistema de cavernas, que prácticamente si lo ampliamos, vamos a ver que el interior del hueso, a pesar de ser una estructura que es rígida, que es sólida, va a estar llena de estas pequeñas
canículos, ¿sí? Los pequeños canales, pequeños orificios a través de los cuales pues tenemos la producción de las diferentes células y desarrollo de la conformación de las células que finalmente pues dan estructura al hueso. Si nos vamos ya a la parte esponjosa y hacemos un barrido a través de las cavernosidades del hueso, ¿sí? Vamos a lograr determinar lo que son los vasos sanguíneos que irrigan toda la parte del hueso, desde la parte más distal o por fuera, ¿sí? De una vista de afuera hacia adentro, y la comunicación que tiene directa hacia el tejido esponjoso, ¿sí? Donde se aloja principalmente el contenido de la médula roja, ¿listo? La médula ósea roja. Si hacemos un corte a nivel de histopatología, ¿sí? Un corte histológico, pues vamos a ver esta misma estructura que estamos mostrando acá en esta parte superior, que está plasmada en un dibujo, y vamos a poder observar cómo se conforma en un plano anatómico real. Ilustrándolo, ¿sí? Lo que acabamos de ver, y lo podemos entonces englobar en que la porción interna, ¿sí? Del hueso está conformada por un hueso esponjoso que contiene la médula roja, ¿sí? La médula ósea roja, la cual está encargada de producir células sanguíneas, ¿sí? Células madres, glóbulos rojos, glóbulos blancos y lo que es la parte de las plaquetas. Cuando vamos con el paso del tiempo, la porción de médula roja va convirtiéndose en médula amarilla, y esto es por la sedimentación, por la filtración que ocurre a nivel de grasa, ¿sí? Dentro de este mismo tejido sin perder su funcionalidad. Se disminuye la capacidad, pero continúa con su misma funcionalidad. Característica de los huesos. Entonces, hablamos de que es un tejido óseo, está formado por una matriz inorgánica compuesta por el 67% de fibras de colágeno, fosfato y calcio, y elementos celulares, los cuales en este caso pues hablamos de las diferentes células. En este caso estamos hablando de osteocitos y de los osteoclastos. eh, Prácticamente unos se encargan de la producción de la parte de la conformación final del hueso, y los osteoclastos pues se encargan ya desde la descalcificación. Y estos vamos a entrar en materia, vamos a profundizar mucho más en estos temas cuando estemos hablando de fisiología y podamos ver qué ocurre en un proceso de descalcificación. Por ejemplo, cuando los animales de producción láctea, ¿sí? O que están entrando en periodos de edad avanzado, empiezan a sufrir de problemas de osteoporosis. Y es aquí donde vamos ampliar un poco más el tema. Cuando hablamos de la clasificación, ¿sí? Podemos clasificar los huesos en diferentes tipos. Por ejemplo, huesos largos, ¿sí? Los cuales se dimensionan por ser predominantemente el largo sobre el ancho y el grosor. O sea, es mucho más largo que ancho y grueso. Tenemos como un ejemplo el fémur, del cual hemos estado hablando, el húmero, la tibia, el peroné, el cúbito y el radio, que prácticamente están ubicados en los miembros anteriores y posteriores. Podemos clasificar igualmente como huesos cortos, ¿sí? Que se dimensionan por ser similares entre lo que es el largo, el ancho y el grosor. Son más o menos una figura cuboide, a pesar de tener pues unas irregularidades. Y como un ejemplo tenemos los huesos del tarso y del carpo, que están ubicados en los miembros anteriores y posteriores, en las partes más distales, conformando las manos y las patas. Y como observación tenemos de que carecen de una cavidad medular y presentan caras y bordes
en forma irregular, es lo que mencionaba anteriormente. Podemos igualmente clasificar como tipo de huesos planos. Entre estos pues se domina lo que es el largo y el ancho, siendo su grosor mucho menor en comparación, o sea que son eh, como un estilo de paleta, ¿sí? En ese orden de ideas podemos tomar como ejemplo la escápula y los huesos del cráneo, al igual que las costillas. Y podemos también clasificar los tipos de hueso irregulares que tienen una forma irregular, como su palabra lo dice, y como ejemplo tenemos las vértebras y los huesos de la base del cráneo. El sistema esquelético, sí, lo podemos clasificar en tres categorías: huesos axiales o sistema esquelético axial, sistema esquelético apendicular y sistema esquelético esplénico o visceral. Y esto empieza a desarrollarse entendiendo que los huesos, o bueno, los sistemas esqueléticos axiales comprenden la cabeza, la columna, las costillas y el esternón. Lo podemos identificar aquí: cabeza, columna vertebral que va desde el atlas hasta la última eh, mm, ser, hasta la última vértebra caudal, ¿sí? Lo que es las costillas, dependiendo la especie, estaríamos hablando de un número diferente de costillas, y el esternón, que es el que hace la finalidad de cierre de la cavidad torácica. Cuando hablamos de sistema esquelético apendicular, hablamos de los miembros anteriores y de los miembros posteriores, comprendiendo pues cada uno de sus huesos. Y cuando hablamos del esplénico, sistema esquelético esplénico, hablamos de los huesos peneanos en el perro y el gato, al igual que el hueso del corazón en los bovinos. Entonces, partiendo del esqueleto axial y hablando de los huesos del cráneo, mencionamos de que rodean el encéfalo y conforman la cavidad craneana, teniendo dos porciones, dividiéndose en craneal o neurocráneo y en facial o eh, esplenocráneo. ¿Listo? Y los podemos identificar, ¿sí?, en esta imagen. En esa categoría estaríamos dividiendo los huesos axiales del cráneo. El esqueleto axial, hablando del cráneo, podemos también tener, ¿recuerdan cuando hablábamos de anatomía comparada? Bueno, este era el ejemplo que les colocaba. Por ejemplo, estamos hablando de la misma especie, caninos, los perros, pero a pesar de que sea la misma especie, tenemos diferencias en sus desarrollos anatómicos. Y esto ya son características de los cruzamientos de las razas. Por ejemplo, a nivel del cráneo, ¿sí?, podemos tener razas consideradas brachiocefálicas, ¿sí?, que son de una cabeza corta, que carecen de hocico y tienen una mandíbula poco desarrollada. Hablamos de los mesocefalos cuando tenemos un perro con un desarrollo a nivel de cráneo, con un hocico mediano, ¿sí? De un desarrollo, podemos nombrarlo como normal, comprendiendo que el anterior es muy corto y el posterior es muy largo. Y en este caso estaríamos hablando de un cráneo dolicocéfalo, ¿sí?, provenientes ya de lo que son razas como los colis, que tienen un hocico demasiado alargado. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, y básicamente es la comparación que podemos hacer entre ellas. Bueno, continuando con el cráneo, sí, dependiendo cada una de las especies, pues vamos a tener ciertas variaciones entre ellas, pero podemos nombrar ciertas bueno, ciertos
estructuras óseas que comprendan la parte del cráneo que van a ser en forma general para todas las especies. Como tenemos los huesos incisivos, nasales, maxilares, lagrimales, los cigomáticos, el frontal, parietal, el interparietal, eh, el temporal, el occipital, el mandibular, el palatino, el esfenoides y igualmente tenemos los, eh, los palatinos, ¿ok? Y están conformados en todas las especies con ciertas modificaciones eh, en procesos anatómicos. Hablando de la parte del esqueleto axial, cuando hablamos de las irregulares, ¿sí? Los huesos irregulares, comprendemos nuevamente la parte de las vértebras, donde podemos identificar en todas las especies las vértebras cervicales, las torácicas, las lumbares, las sacras y las coxigias. Cada una de ellas tiene una particularidad y una disposición anatómica. Por ejemplo, las cervicales facilitan el movimiento del cuello, protegen la médula espinal, comprende lo que es la apófisis articulares desarrolladas y son las primeras vértebras cervicales, se llama el atlas, y la segunda el axis, que tienen una denominación diferente a las tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima en la mayoría de las especies, que solamente se denominan con el nombre de cervical y la designación de un número. Cuando hablamos de las torácicas, hablamos de que tienen una muy poca movilidad, ¿sí? Poseen un cuerpo muy corto y en una forma cilíndrica, presenta apófisis espinosas en una conformación altas, poseen una inserción de la musculatura del cuello y de la cabeza. Esto lo podemos evidenciar un poco más a nivel de campo cuando observamos el cuello de los equinos, la conexión que hay allí a nivel de la cruz entre lo que es la espalda y la nuca o el cuello de los equinos. Las lumbares eh, podemos nombrar de que poseen una gran solidez y permiten una óptima transición de impulsos motores del miembro pélvico al tronco. Esto por su capacidad de rotación, su capacidad de movilidad, ¿sí? Y permiten reducir muchos impactos, al igual que la capacidad de elasticidad. El cuerpo es largo, la cabeza y la fosa son aplastadas y poseen una cresta ventral bastante gruesa. Las apófisis espinosas de longitud uniforme inclinadas cranealmente. Y las apófisis transversas poseen una conformación alargadas, anchas y de forma aplanada. Cuando hablamos de las sacras, podemos resaltar el hecho de que es un hueso triangular, aplanado y es a nivel de dorsoventrales, ¿sí? Y en una posición dorsoventral, ¿ok? Articula con la última vértebra lumbar y es la primera caudal. Bueno, hay que caracterizar de que estas sacras, a pesar de que se nombran o se enumeran en algunas literaturas como individuales, es un solo hueso solidificado. ¿Listo? Y cuando ya hablamos de las coxigias, ¿sí? Son las que forman el esqueleto de la cola. La primera son completas y en el arco, o sea, en la parte final de la cola, cuando disminuye su tamaño, empezamos a reducir la progresividad, la progresividad de ellas, terminando siendo incluso a veces vestigios anatómicos.
Bueno, entonces, cuando hablamos dentro de la parte de de la descripción, ¿sí? De las vértebras, tenemos que tener en cuenta lo que es el cuerpo, el arco y la apófisis. Identificando entonces en la imagen lo que son las apófisis espinosa, o sea, en la parte dorsal, la apófisis transversas, ¿sí? Que se encuentran a nivel laterales, ¿sí? Eh, o de la parte distal, las apófisis articulares craneales, que sería la parte anterior hacia la dirección craneal, la incisión de la, perdón, la incisura craneal, que en este caso pues correspondería a la unión, y el cuerpo y el agujero ventral. El cuerpo le hablamos a la descripción directa de la zona ventral del tronco de la vértebra. ¿Listo? Cuando hablamos entonces en la división, ya distribución a nivel de a lo largo de toda la médula espinal o toda la columna vertebral, podemos identificarla dependiendo de la especie, el número de vértebras cervicales, ¿sí? Ubicadas en la región topográfica del cuello, las torácicas en la región topográfica del tórax, ¿sí? Que va desde la última cervical hasta la primera lumbar, de las cuales se desprenden todos los arcos de las costillas. Las lumbares hacen una pequeña articulación entre el tórax y las sacras, que es la base de la base principal de los miembros posteriores. Las sacras, que como les mencionabas, es un hueso fusionado, es un hueso compacto, ¿sí? Y las coxigias, que representan básicamente la cola. Las sacras, cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de los equinos, ¿sí? También la podemos llamar como región topográfica del anca, ¿listo? Conocida como el anca. Para poder identificarlas entonces en las principales especies domésticas, ¿sí? Podemos nombrar que los equinos, los bovinos, los ovinos, los porcinos, los caninos y los felinos contienen 7 vértebras cervicales. Todas estas especies contienen el mismo número de vértebras cervicales. Cuando hablamos de las torácicas encontramos diferencias donde el equino contiene de 18 a 19, ¿sí? Siendo un rango entre 17 y 19, normalmente son 18 vértebras torácicas. El bovino con un número de 13, el ovino con 13, el porcino con un rango de 14 a 17 según la raza, los caninos y los felinos con 13 vértebras torácicas. A nivel lumbar, ¿sí? Los equinos con un rango normal de 6 vértebras lumbares, los bovinos 6, los ovinos 6, los porcinos en un rango de 5 a 7 dependiendo de la especie, los caninos y los felinos con un número de 7 vértebras lumbares. A nivel de sacras, los equinos con 5, los bovinos 5, ovinos 4, porcinos 4 y caninos y felinos 4 vértebras sacras. Y a nivel de coxigias, esto va muy ligado a la raza, ¿sí? Eh, pero entonces cuando hablamos de equinos, estamos hablando de un número alrededor de 15 a 19, en bovinos de 18 a 20, en ovinos de 3 a 24, porcinos de 20 a 23, caninos de 20 a 23 y felinos de 4 a 26. Nuevamente, estas son especificaciones en general de las especies, pero dentro de cada una de ellas las diferencias pueden estar marcadas según la raza. Cuando hablamos del esqueleto axial a nivel de las costillas externales,
están comprendidas, ¿sí? Todas las que estén articuladas con el cartílago del esternón. Todas las costillas que estén articuladas directamente con el esternón son consideradas costillas esternales. Pero en todas las especies encontramos un arco costal que tiene una unión parcial con un cartílago, ¿sí? Que hace una unión de una vértebra con otra y llegando a ser una unión parcial a al esternón, ¿sí? E incluso pueden presentarse algunas costillas consideradas como flotantes o vestigiales, ¿listo? Que serían costillas que están presentes pero no cumplen ningún tipo de función. Recordemos de que estas costillas cumplen la función de dar protección a los órganos internos comprendidos dentro del tórax. El esqueleto axial, ya hablando a profundidad del esternón, podemos hacer una profundización rápida acerca de su propia anatomía. Hablando del manubrio del esternón, que sería la parte anterior, ¿sí? La parte craneal. Hablamos de la esternebra, que es la parte medial, ¿sí? La última esternebra con un proceso sifoideo, ¿sí? Del cartílago sifoides, que es donde se reciben lo que es la unión de las costillas flotantes, las que están articuladas únicamente con la parte de cartílago, y es la que da continuidad al soporte de la parte del abdomen. En el esqueleto axial podemos observar igualmente las diferencias entre un esternón de cerdo, de oveja y de perro, donde la principal, digamos, característica estaría enfocada en la parte sifoidea, donde tanto en el cerdo como en la oveja son aplastados a nivel dorso-ventral y en el perro es de forma aplanada lateralmente. Bueno, cuando hablamos de el esqueleto apendicular, hacemos referencia a los miembros anteriores y posteriores, los miembros que corresponden a las manos y a las patas de los animales. En este caso, pues vamos a ver lo que es los huesos que conforman el miembro anterior, ¿sí? Los miembros torácicos, los cuales son los brazos, las manos de los animales, y está conformada por la escápula, que es la que articula directamente con los músculos de la espalda. Ya no tiene una articulación directa con el sistema esquelético axial, sino que queda únicamente flotando y es articulada directamente por los músculos donde se soporta su inserción, siendo la primera de los miembros anteriores articulada posteriormente con el húmero, el cual hace una articulación con el cúbito y el radio, que son un hueso fusionado, ¿sí? Que tiene un par de accesorios allí. Este cúbito y radio articulan con los carpos y los metacarpos. En este caso estaríamos hablando de las muñecas, si habláramos de la anatomía humana, para que ustedes tengan algo comparativo, esta sería la muñeca, y en este caso estaríamos hablando de los metacarpos, que serían la parte proximal de la mano. ¿Listo? Entonces, hablamos de la cabeza del metacarpo, ¿sí? Lo pueden ver acá. Y dependiendo de las especies, podemos ver lo que son las falanges proximales, las falanges mediales y las falanges distales. Si vemos otro proceso anatómico de un animal diferente, vamos a ver los carpos. En esta zona, como les nombraba, sería como la muñeca en la mano humana. Y veríamos la conformación, en este caso,
de las falanges distales, mediales y proximales. Si vamos a unas vistas reales, ¿sí? Y las diferencias que hay en los procesos anatómicos, estos se llaman accidentes, ¿sí? Accidentes anatómicos. La conformación de cada hueso, ¿sí? Por ejemplo, lo que es la fosa supraespinosa, la fosa infraespinosa, la tuberosidad escapular, la espina de la escápula, el cuello, los tubérculos supraglominoideos, ¿sí? Estos se conocen como accidentes anatómicos que corresponden a cada una de las estructuras óseas. Por ejemplo, en este caso podemos hacer la comparación de la escápula del bovino, la escápula del equino, la escápula del cerdo y la escápula del perro. Y pueden notar de que a pesar de que sea el mismo hueso, sus diferencias son muy marcadas. Listo, lo mismo sucede a nivel del húmero, ¿sí? Siendo el húmero del perro, de cerdo, de equino y de bovino, y viendo sus diferentes diferencias correspondientes a sus accidentes anatómicos. ¿Listo? Aquí podemos observar la del radio y cúbito, ¿sí? Donde, por ejemplo, a nivel de los caninos no se ven fusionados, pero a diferencia del bovino y el equino, están totalmente fusionados con unas pequeñas divisiones anatómicas no completas. Eh, en este caso, pues podemos ver los huesos de los caprinos, ¿sí? Cuando hablamos la diferencia de las vistas dorsales y palmares en nivel de los carpos, ¿sí? Y la diferenciación que hay dependiendo de cada uno de las especies. Por ejemplo, el número de carpos que presentan los cerdos son 8, en los bovinos son 6, en el equino son 7, llegando a ser 8 que están fusionados en una constante de 1. Y por ejemplo en el perro se encuentran 7, ¿sí? Son huesos de la parte carporradial y el carpo intermediano, los cuales se fusionan y se llaman intermedio radial. ¿Listo? Y dependiendo de la especie, pues tiene ausencia o presencia de alguno de ellos. Y es como para hacer la distinción de cada una de ellas. Ya ustedes, dependiendo del animal que hayan elegido, dentro de su propio atlas, pues van a hacer la denominación y la caracterización de cada una de estas estructuras óseas. Los huesos metacarpianos, ¿sí? En este caso, pues vamos a ver el del bovino, el del equino, el del cerdo y el del perro. ¿Listo? Donde ustedes van a poder ver la diferenciación enorme que hay entre, por ejemplo, las separaciones, ¿sí? Anatómicas, donde está diseñado un metacarpiano para cada dedo, ¿sí? Si lo mencionáramos de esa forma, del perro. Aquí podemos ver la separación y la distinción de los cuatro metacarpianos que existen para el cerdo, dado pues a la posición de su pezuña. En el equino vemos que solo es una conformación de un metacarpiano, ¿sí? Porque ellos están solamente parados en los cascos, e igualmente en los bovinos solamente la separación de dos huesos fusionados metacarpianos que hacen la conformación de la pezuña del bovino. Es muy importante y recalcar la funcionalidad de los dedos en cada una de las especies. Por ejemplo, en los caninos, la posición de los dedos corresponden al apoyo completo del miembro, el completo apoyo de la pata. Por lo tanto, todos los cuatro dedos funcionales son de principal necesidad, dado a la capacidad de apoyo que generan. Tenemos que analizar la imagen donde podemos observar la descripción y la señalización del dedo denominado dedo 1, ¿sí? Dado a su nomenclatura, que está caracterizado por ser un dedo auxiliar, vestigial, ¿sí? Que es un dedo que actualmente no cumple ninguna función, dado los procesos de evolución que ha sufrido el canino. Este dedito perdió su funcionalidad y incluso ya en algunas especies
perdón, en algunas razas no nacen, ¿sí? Anatómicamente ya vienen sin ellos y cuando se presentan y de pronto es de un tamaño bastante grande, termina presentando problemitas de salud para el paciente, dado que cuando están en medio del juego y del deporte terminan lacerándose, enganchándose con alguna estructura y terminan siendo retirados por medio de un proceso quirúrgico. La nomenclatura para los dedos siempre se hace en una vista medial, ¿sí? Y se hace un conteo de medial hacia lateral o hacia la parte exterior, teniendo en cuenta que el primer dedo es este vestigial que les mencionaba, consiguiente por el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Listo? Por ejemplo, en los cerdos eh, podemos hablar de 4 dedos, ¿sí? Donde el número 2, ¿sí? Que estaría en la parte posterior de la pezuña, es prácticamente un accesorio, ¿sí? Es vestigial y el apoyo de la pezuña lo hace prácticamente únicamente sobre el dedo 3 y 4. ¿Listo? Haciendo un conteo de 1 y 2 en la parte plantar y 3 y 4 en una parte dorsal de la mano o de la pata de la pezuña del cerdo. En los ovinos y caprinos se presenta algo similar, ¿sí? Donde el dedo 1 es un dedo ausente, es vestigial, y el apoyo lo realiza directamente sobre el dedo 3 y 4, donde el 2 y el 5 prácticamente son rudimentarios y el apoyo no se realiza. Están presentes, mas no generaliza el apoyo del peso del animal. Eh, Cuando hablamos de los equinos, ¿sí? Los dedos se encuentran ausentes, dado a que fueron fusionados a través de la evolución y dejando paso solamente al que se considera como el tercer dedo. ¿Listo? Este tercer dedo, el dedo corazón, si habláramos de los humanos, ¿sí? El dedo de la mitad, este dedo fue fusionado junto con los otros y el apoyo directo de la extremidad lo hace descargándolo sobre este dedo en los equinos. Bueno, cuando hablamos entonces, les mencionaba el esqueleto apendicular, hablamos de los miembros posteriores, ¿sí? Que hace una articulación directa con la pelvis y la unificación con la parte de la columna vertebral a nivel de los huesos sacros. Entonces, iniciamos la descripción de los huesos apendiculares posteriores del miembro posterior y hacemos la descripción en este caso de la cadera, ¿sí? La pelvis, el fémur, eh, lo tenemos aquí en esta forma más descrito. Entonces, el cinturón pelviano o pélvico, ¿sí? Conforma pues todo lo que es la cadera, la articulación completa de la cadera y se segmenta según sus accidentes anatómicos. El fémur, que ya lo hemos nombrado desde el inicio de la presentación, articula directamente con la rótula, que es una pequeña conformación ósea que permite la articulación y la rotación de dicho miembro, conformada directamente con la tibia y la fíbula. En los animales no se conoce el peroné o no está descrito como peroné, sino como la fíbula, ¿sí? Lo que nosotros a nivel de humanos conocemos como peroné y finalizan sobre los tarsos. Recordemos que en los miembros anteriores hablábamos de carpos, en la parte de los posteriores hablamos de los tarsos. Dando paso entonces a una visualización del esquema apendicular, viendo el fémur y la comparación entre las especies, el fémur del canino, el fémur del cerdo, el fémur del equino y el fémur del bovino, observando las diferencias anatómicas a través de sus accidentes anatómicos.
cuando hablamos a nivel del trocánter mayor o la cabeza del fémur, ¿sí? Los bovinos y los equinos, el trocánter mayor sobresale proximalmente al nivel de la cabeza. En los cerdos y el perro, el trocánter mayor no se extiende proximalmente sobre el nivel de la cabeza. Es una principal, digamos, observación que podemos tener en cuenta nosotros acá. Y lo podemos visualizar y comparar en este extremo. ¿Listo? El trocánter mayor se sobresale y en este caso pues, se considera ausente. Tenemos que tener en cuenta que a nivel de los caninos se presentan los huesos sesamoideos, los cuales son un accesorio para la inserción de los músculos del gastrocnemio. Podemos observar los diferentes procesos anatómicos que se conforman según la especie para la descripción de los huesos tarsianos. Diferencias a nivel de bovinos, equinos y cerdos y perros, produciéndose diferencias anatómicas. Igualmente podemos observar los huesos metatarsianos y las diferencias entre las diferentes especies, siendo características pues su separación y cantidad de tarsos fusionados. En cuanto a las aves, su anatomía prácticamente se distribuye en la misma forma de lo que hemos visto hasta ahora en los mamíferos, para resaltar diferencias aparte de su forma, es hablar de que poseen lo que son las clavículas, a diferencia de los animales que hemos visto anteriormente considerados mamíferos. Las aves tienen una particularidad que presentan a nivel de vértebras, ¿sí? Cervicales, diferencias directamente relacionadas entre especies. Por ejemplo, las vértebras cervicales de un gallo o gallina son 13, de un pato van de 14 a 15, de los gansos de 17 a 18, de la paloma 12. Y así sucesivamente las diferencias suelen ser entre las especies según su desarrollo anatómico y procesos evolutivos. Lo único que debemos agregar dentro de la cavidad del cráneo o a nivel de la anatomía del cráneo es la conformación del pico, ¿sí? Que en este caso pues estaríamos hablando de la mandíbula. Si habláramos de un canino, por ejemplo, en este caso es reemplazada por el maxilar llamado pico. Dando continuación, entonces voy a dejarles a ustedes lo que es un esquema o un bosquejo de la presentación de un plano anatómico, para que ustedes tengan una idea de cómo se van a conformar los atlas, y a partir de esto se conforma el desarrollo de cada uno de sus trabajos de presentación que deben de llevar el atlas anatómico. Entonces, en su primera parte tienen que hacer ustedes una descripción de la parte de micro anatomía, ¿sí? La anatomía microscópica. Tienen que anexar a ello las bases de los principios anatómicos, donde se tocan bastantes términos en cuestión a posición, eh, planos, cortes y bueno, y demás, ¿listo? Dado que son muy importantes para el manejo de la descripción y la interpretación de los manejos anatómicos. Y en este caso les presento ejemplos de cómo podrían presentar ustedes en este caso eh, el equino, el canino, el felino. En los peces, sí, hay que hacer una pequeña división entre ellos, porque tenemos la presentación de lo que son peces, ¿sí? Osteícteos, que son aquellos que están conformados por un sistema óseo, un esqueleto completo, y la diferenciación con los
condrictios que principalmente tienen un desarrollo a nivel de cartílagos y su funcionamiento se basa principalmente en músculos, dando únicamente conformación ósea a la parte de la cabeza y algunas, digamos, particularidades de su cuerpo. Por ejemplo, aquellos que son de forma alargada, cilíndrica, como la función de muchos peces, ¿sí? Solamente tienen la columna vertebral, ¿sí? Parte de lo que son las cestas branquiales, que son solidificaciones rudimentarias. Y a nivel de los, por ejemplo, de los tiburones, ¿sí? Todo lo que es la familia cartilaginosa, presenta únicamente endurecimiento o presencia de huesos a nivel espinal dentro de las inserciones de las aletas. Y a diferencia pues de los peces comunes. Cuando hablamos de la familia de los reptiles o la descripción de los reptiles, pues tienen unas particularidades eh, que comparten directamente con las demás especies, catalogándose su distribución anatómica muy similar, ¿sí? Los nombres que reciben los huesos son los mismos, lo que cambia es la distribución y la posición de ellos. Eh, por tanto, chicos, dependiendo de lo que ustedes elijan, entonces, para profundizar dentro de sus atlas anatómicos, pues ya ustedes harán una descripción completa de cada uno de ellos. Así como les estoy mostrando la parte ósea, ¿sí? La parte del sistema óseo, igualmente vamos a desarrollar la parte muscular, la parte circulatoria, la nerviosa, de los sentidos y demás. ¿Listo? eh, Dudas, preguntas, inquietudes al respecto, con mucho gusto, por favor, me lo dejan a través del grupo y con mucho gusto trataré de profundizar y despejar dichas inquietudes.